Muchas gracias, Javier, por sus palabras amables. Y buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, saludándoles en mi lengua materna, el Swahili, ¿no? El Hujambo, asante sana. Es para mí un honor ser invitado para intervenir en esta tribuna, ¿no? Y por eso aprovecho para agradecer sinceramente a don Fernando por esta invitación, a mi amigo Justo Boleca y Javier Morías, por permitirme intervenir como académico y reflexionar sobre un país hermano, un país de nuestra zona del África Central, y dar mi punto de vista al respecto, como africanista y sobre todo como un panafricanista. Pues, mira, cuando se trata de África en general, o de un país africano en particular, como el caso de Guinea Ecuatorial o la República Democrática del Congo, suelen prevalecer tres imágenes que interconectan e incluso se superponen. Te voy a intentar resumir con una brevedad telegráfica a continuación, antes de ir al grano, analizando la situación de Guinea Ecuatorial y lo que puede hacer la Unión Europea con respecto a este país. La primera imagen a la que se suele referir y que es la más extendida es el África del caos o el África de la miseria, donde suelen hacer prevalecer imágenes de refugiados, de enfermedades, de golpes de Estado, y donde intervienen las fuerzas extranjeras, quería decir, es el escenario por excelencia de las intervenciones militares o de las acciones humanitarias. Esta África existe y no se la puede pasar por alto. Tampoco se puede reducir el continente africano a esta triste imagen. Y la segunda es el África del exotismo, donde se suele insistir en las poblaciones indígenas, la naturaleza o los Big Fives, que es el elefante, el león, el twiga en Swahili es jirafa, hienas, donde acuden los fotógrafos para hacer sus fotos, en una África donde se suele aplicar el síndrome de Tarzán para salvar a los negritos de sus problemas de la miseria y del hambre. Y por último, el África emergente, donde se suele insistir en la emergencia de las clases medias, donde existen 700 millones de teléfonos móviles, una África que crece a una tasa extraordinaria del 6-7%, o con países como Guinea Ecuatorial, que crece desde hace más de 10 años al 24% de crecimiento anual, valga la redundancia, o un país como Nigeria que crece al 18%. Bueno, eso es la lectura neoliberal, del modelo del neoliberalismo, para vender la moto, ¿no? Hacer ver que su modelo del capitalismo salvaje está salvando al continente africano, cuando es todo lo contrario que está sucediendo. Bueno, esto dicho, es este marco, hay que situar precisamente el problema de Guinea Ecuatorial, que desde el golpe que se ha llamado ahora, lo ha dicho Ana Camacho, y también uno de los colegas, el golpe de la libertad. Se llevó a cabo el golpe de la libertad y a partir de aquel momento se instauró en Guinea Ecuatorial lo que los politólogos llamamos un petroestado. Es decir, un estado basado en el petróleo, de tal manera que existe una relación entre el petróleo, la corrupción y la violación de los derechos humanos a gran escala. Es eso la principal característica del petroestado, que es al mismo tiempo un estado neopatrimonial, es decir, en el que no existe una barrera, no existe una separación nítida entre lo público y lo privado, se mezcla todo, ¿vale? Y por lo tanto, lo que llama mucho la atención de este país, al igual con de países como la República Democrática del Congo, mi Congo natal, o un país como Nigeria, o un país como Angola, es la contradicción triste entre la potencialidad en recursos naturales y la pobreza
en la que se encuentra la población. De tal manera que se puede hablar claramente, o el dicho que prevalece, de tierras ricas, poblaciones pobres. Esto sucede en Guinea Ecuatorial, en la República Democrática del Congo, en Guinea, Angola, etc. Por lo tanto, estamos ante un país donde ha prevalecido hasta ahora la corrupción, la represión y la violación a gran escala de los derechos humanos, tal y como han puesto de manifiesto las organizaciones internacionales, las ONGs internacionales de derechos humanos. Lo han dejado muy claro. Una organización como Reporteros Sin Frontera ha hablado de Guinea como el país donde más se violan los derechos humanos, un país donde uno de los países más corruptos del mundo. Por lo tanto, yo creo que la comunidad internacional, y por extrapolación, la Unión Europea, Estados Unidos, me refiero, en particular, ha tenido una actitud bastante complaciente con Guinea Ecuatorial, por ser el país que más inversiones hace en este continente, el país cuyas empresas tienen importantes intereses económicos en Guinea Ecuatorial, por la sencilla razón que Estados Unidos tiene un importante interés en el petróleo guineano, un petróleo offshore que se explota en alta mar y por lo tanto lejos de los disturbios del continente, lejos de las sublevaciones que podrían producirse en el continente. Cuando estamos, es lo que suele decir a mis alumnos, cuando estamos dormidos, roncando, pueden venir la noche y en el alta mar llevarse nuestro petróleo. Es decir, contrariamente al petróleo que se produce, por ejemplo, en el delta de Níger, en Nigeria, o en el enclave de Cabinda, en Angola, el petróleo guineano se produce en el alta mar. Además de ser un petróleo offshore, que es una consecuencia normal, no se necesita construir oleoductos o defenderlos. Por lo tanto, pueden intervenir directamente, transportar el petróleo a través del Atlántico y llevarlo a Estados Unidos. Y la otra ventaja que hace interesante Guinea Ecuatorial para los Estados Unidos es que las empresas, teniendo en cuenta este carácter offshore del petróleo, las empresas norteamericanas transportan directamente el petróleo de Guinea Ecuatorial para sus costas del Atlántico, donde lo pueden transformar. Y también este petróleo guineano tiene la ventaja de su proximidad a Estados Unidos y a Europa Occidental, contrariamente al petróleo del Oriente Medio o de Asia Central. Y por último, es un petróleo de muy buena calidad, que no tiene el azufre, no lo tiene. Por tanto, es muy interesante. Y yo diría, esta vez desde el punto de vista prácticamente de la geopolítica y de la geoeconomía, es decir, de ciencias políticas, se puede distinguir 4 regímenes políticos en el continente africano, en los que voy a intentar situar a Guinea Ecuatorial. La primera categoría son de las democracias maduras. ¿Qué entiendo por las democracias maduras? Son democracias en las que hay elecciones libres y transparentes, una buena gobernanza política y económica, y por extrapolación, una estabilidad política. Son países como Senegal, Sudáfrica, Botsuana, Ghana, Cabo Verde, Mauricio, etc. Esa es la primera categoría. La segunda, las democraduras o las autocracias reformistas. Se trata de poderes carismáticos con un modo de gobierno dirigista, con las libertades controladas, pero una legitimidad totalmente formal, donde se intenta más o menos dar paso a un gobierno democrático de apariencia, pero en el fondo se lleva a cabo una dictadura atroz. Es el caso de países como Etiopía, Uganda, Ruanda, etc. Y la tercera categoría se refiere
a lo que llamamos la anocracia o las democracias blandas. Se son regímenes elegidos pero híbridos, débiles de tipo patrimonial, como les he dicho al principio, regímenes donde existe una confusión entre bienes públicos y bienes privados, regímenes donde no hay ninguna separación entre lo público y lo privado. Y existe claramente en esta categoría de países una gobernanza que no da prioridad a los intereses del pueblo, que no da ningún interés a los intereses generales. Es el caso de países como la República Democrática del Congo, Nigeria, Madagascar y desde luego, como era de esperar, Guinea Ecuatorial. Y por último, las autocracias obscurantistas, son regímenes que han decidido ir a contracorriente de la democracia abiertamente, pero que existían sobre todo en el continente africano en la década de los 80. Me refiero en particular a lo que Javier llamaba la República del Zaire, de Mobutu Sese Seko, el caso de Nigeria de Sani Abacha o el caso de Uganda de Idi Amin Dada o la Etiopía de Haile Mariam Mengistu, que eran regímenes claramente obscurantistas, de dictaduras contra sus propios pueblos. Bueno, en definitiva, y voy cerrando con ello, Guinea Ecuatorial, que es el tercer país africano productor de petróleo, es decir, un país con enormes recursos económicos procedentes del petróleo y del gas. Pero llama mucho la atención que 2 de 3 guineanos viven en una miseria, en una pobreza desconcertante. Llama la atención esta contradicción que Guinea Ecuatorial, con alta tasa de crecimiento económico, les he hablado desde hace casi 20 años, antes de la crisis actual del petróleo, el país crecía al 24%. Y al mismo tiempo el pueblo de Guinea Ecuatorial, al igual que el pueblo de Angola, el pueblo de Nigeria y de la República Democrática del Congo, forma parte de los más pobres del mundo. Por lo tanto, yo pienso, y con ello concluyo, que existe por parte de la comunidad internacional varias posibilidades. Bueno, en primer lugar, ¿qué futuro se puede presentar? Yo pongo encima de la mesa como teórico, y me arriesgo a hacerlo, y siempre lo he hecho. Hay 2 alternativas que se presentan. Por una parte, puede producirse una revolución. Ya señales de tipo la protesta de los estudiantes o lo que había pasado en Burkina Faso puede reproducirse en Guinea Ecuatorial. Y la otra, que sería lo más deseable, sería llevar a cabo reformas. Y estas reformas pueden reproducirse mediante presiones de la comunidad internacional y en particular de 3 países, que son Francia, que tiene importantes intereses en el Golfo de Guinea y donde los dignatarios del régimen, de la nomenclatura ecuatoriana, ha puesto sus bienes muebles e inmuebles y coches de lujo, como es de sobra conocido. Y países también como Estados Unidos, por tener importantes intereses, como les he dicho, en Guinea Ecuatorial a través de sus empresas. Por lo tanto, Francia tiene leyes internacionales para presionar a Guinea Ecuatorial y conseguir reformas en el sentido del respeto de la democracia y de los derechos humanos, por lo que llaman las leyes de competencia internacional, que ha permitido a Francia investigar a dirigentes africanos del África Occidental y Central por bienes mal adquiridos. Esto lo puede llevar perfectamente a cabo. Y Estados Unidos, teniendo leyes después de la guerra de Vietnam, o la guerra, o el escándalo de Watergate, que prohíbe a las empresas norteamericanas, a los individuos, colaborar en la explotación de otros pueblos, puede llevar a cabo este principio para presionar al gobierno de Guinea Ecuatorial en el sentido de la reforma democrática. Termino diciendo que el pueblo hermano
de Guinea Ecuatorial debe tener la esperanza, porque tiene el capital humano y los recursos económicos suficientes. El capital humano, estamos hablando de un país de apenas 500.000 de habitantes, y teniendo el petróleo y los recursos del gas, puede perfectamente este pueblo vivir al mismo nivel que los países europeos, al mismo nivel que los países más desarrollados del mundo. Pero desgraciadamente este país, como consecuencia de la dictadura, y entiendo muy bien el término Rita que utilizo, este país está sufriendo una fuga del capital humano, que prefieren invertir sus esfuerzos, que prefieren invertir sus posibilidades fuera del país. Y la otra riqueza que tiene este país, además del capital humano, sus recursos naturales, el petróleo y el gas. Pero como decía mi amigo Justo Bolequia, es lo que suele recomendar a los países africanos: no deben bajo ningún concepto fundamentar sus economías en los recursos naturales, porque ningún país del mundo se ha desarrollado a través de los recursos naturales, sino a través de la agricultura, para dar de comer al pueblo de Guinea Ecuatorial, para dar un modelo de desarrollo humanamente centrado con rostro social. Es lo que el modelo por el que se debe apostar por Guinea Ecuatorial, porque desgraciadamente el petróleo y el gas, lo llamamos esto la maldición de las materias primas, todo lo que han traído para los pueblos africanos, guineanos en particular, son las lágrimas, la sangre, los golpes de Estado, la corrupción de las élites, es decir, todo lo contrario de la bendición de las materias primas que son para los países del norte y la maldición para los países africanos. Muchas gracias por su atención.